Escuela de Pastoral, tus lecciones. Luz y Sal, espero que se encuentren muy bien. El día de hoy vamos a ver la lección número 8, que es la alianza y el reino de Dios. Esta lección nos dice que nuestra relación con Dios establece su reino en nosotros. Y pues antes que nada hay que ver los antecedentes, viendo cómo anteriormente Dios entra en la historia del hombre. Dios hace su plan de salvación con ciertas personas, como ya vimos son esos jalones. Y vemos que esa alianza que Dios ha hecho con Abraham, que la alianza que hizo con Moisés se extiende ya a todo un pueblo. Ya todo un pueblo en el que les dice que pues desde que el comienzo con Abraham, Jacob, Isaac, llegaron a creer en Dios. Después fueron liberados por mismo Dios en Egipto. Y pues que Dios está ahí para ayudarlos, ¿no? Para estar para ellos, para proveerlos. Pero que quiere esa alianza, quiere unir a ese pueblo, que ese pueblo de él sea una nación santa. Y todo esto pues lo dice Moisés al pueblo. El pueblo responde a una voz: haremos todo lo que Yahvé nos pida. Y Moisés va de nuevo con este mensaje a Dios. Esta alianza se ratifica, es decir, queda ya en claro, no para Dios, sino para el hombre, que muchas veces necesitamos de algo, ¿no? Sentirlo, verlo, vivirlo, si no, no lo creo, ¿no? Luego decimos, aquí vemos cómo esta alianza se llevó a cabo por mismo Moisés. Algo muy importante aquí es que dice que se hace a través de signos sensibles, tal cual como lo hacemos con los sacramentos. Estos signos sensibles fue que Moisés mandó a unos muchachos, nos dice aquí, a por unos animales para hacerlos en holocausto. Ya en holocausto, guardó las tinajas de la sangre en unas tinajas, una la roció sobre el altar, otra la echó sobre el pueblo en aspersión, diciendo que esta sangre es la sangre de la alianza que está haciendo Yahvé Dios con todo el pueblo, como ya quedando algo que pues no puedan decir no lo sentí, ¿no? Ya es algo que esta es la sangre de la alianza, la sangre que les echaron encima, imagínense. Entonces ya queda como ese signo visible. No solamente eso, sino que también ahí Dios instituye el sacerdocio, es decir, a los hijos de Aarón y Aarón mismo les dice cómo se va a vestir el sacerdote, con fajilla de oro, con el ebod, todo muy elegante, muy representativo. Dios mismo ahí dice cómo se van a vestir y cómo es lo que van a llevar. ¿Para qué? Porque el sacerdote es el que va a tener esa comunicación del pueblo con Dios, es hacer ese intermediario. Después aquí vemos que una alianza prefigura otra alianza. Y es así, si el sacerdote es el que va a limpiar, pues sí, a limpiar con la sangre de los animales al pueblo por sus pecados, y va a tener esa comunicación con Dios y va a ser ese puente entre ambos, esa alianza va a prefigurar a una nueva con Jesucristo. Jesucristo ya va a ser ese nuevo sacerdote, sumo sacerdote, que va a enmendar las cosas entre el pueblo y Dios, y va a ofrecer un sacrificio excelente, que es el mismo, un hombre sin tacha, y que ahora no lo dice aquí, pero como es prefiguración y lo vemos, su sangre ahora es la nueva sangre de la alianza, tal como lo vimos en las misas, tal como lo dijo Jesús en la última cena. Es esa prefiguración, como desde ese tiempo ya ocupaban la sangre para limpiarse de sus pecados, como en pos a la alianza con Yahvé. Y ahora Jesús con su sangre nos va a redimir a todos. Bueno, entonces ahora llega la tercera etapa o el tercer jalón. Esto es con el rey David. El rey David, y dice que es aquí 1000 años antes de Cristo. Ya como antes eran tribus, hay que recordar que los hijos de Isaac, me parece, Jacob, los hijos de Jacob, que después fue llamado Israel, pues tuvo 12 hijos y cada uno era una tribu. Esas tribus pues estaban separadas y de repente se unían para pelear con un enemigo común. Aquí con David pues ya estaban consolidados todos, pero para llegar a un reinado tuvo que haber pasado una serie de eventos, que es lo que vamos a ver. Hay que recordar que no todos los que estuvieron en el desierto llegaron vivos a la tierra prometida, es decir, a Canaán,
solamente algunos, ya que estuvieron vagando 40 años. 40 años por pues, sus mismas infidelidades. Dios no quiso que llegaran y entonces ya no llegaron. Y el que llegó fue como uno de los líderes, fue Josué, que era un joven muy fuerte que era buen guerrero, entonces era elegido para batallas, era el elegido como el que seguiría a Moisés, por así decirlo, el que sigue de Moisés. Moisés seguía vivo en ese tiempo. Bueno, ya más adelante ya hay un gobierno teocrático. Ya al ya no estar Moisés, ya decían pues quién nos va a gobernar. Entonces le pedían consejo a los profetas. Los profetas pues daban esos mensajes de parte de Dios. El gobierno teocrático hace alusión a que Teo es Dios, Kratos es fuerza. Entonces era la fuerza de Dios la que gobernaba sobre las personas. De los dos más importantes fueron el sumo sacerdote Elí y Samuel. Pero pues los israelitas no estaban conformes con ellos y viendo a los demás pueblos que tenían reyes, decían pues nosotros también queremos un rey que nos juzgue. Y pues el profeta Samuel ya va a comentarle eso a Dios y dice Dios que no se sienta el mal porque no lo han rechazado a él, a Samuel, sino me rechazaron a mí, dice Dios. Entonces dice de todas maneras lo vamos a hacer, vamos a darles un rey. Ahí es donde ya llega Saúl. Saúl fue el primer rey de Israel. Saúl era una persona muy acorde con el estilo de ser rey. También era un luchador muy bueno y era fiel a Dios. Entonces lo que Dios le mandaba que hiciera lo hacía. Así fue Samuel ganando muchas batallas por el pueblo de Dios. Hasta que llegó el momento en el que falló. Falló porque, si mal no recuerdo, fue cuando mandó a Yahvé a Dios a arrasar un pueblo. Y él, pues al ver tanto ganado, al ver riquezas y una persona que le dijo que pues le iba a dar todo eso para que no los matara, él aceptó y se quedó con esa parte. Entonces eso que podemos decir lo que era hacia los ídolos, pues ya Saúl se lo quedó. Y más que nada pues desobedeció a Dios, porque Dios dijo arrasa con todo, quema todo, que no quede nada vivo. Pues Dios, al ver la falla de Saúl, pues decide reclutar a otro rey. En este caso es un pastor muy joven que se llama David. Ya con el tiempo iremos viendo también que pues David era el más pequeño de sus hermanos. Cuando el profeta va a su casa, a la casa de su padre Jesé, a buscar al nuevo rey, pues él enseña a todos sus hijos. Le dice, aquí están mis hijos. Y pues los ve el profeta y dice, no, ahí no está el rey. Dice, pues es que me falta uno, pero es muy joven, es David y está con las ovejas, ¿no? O sea, está él trabajando allá. El profeta era el profeta Natán. Y dice, pues él es. Ya van, lo consagran como rey. Y pues se nota la diferencia, ¿no? Con ese reinado. A pesar de que David era muy joven, tenía todo el apoyo de Dios. Aquí nos marca que la promesa de la descendencia, así como le dijo a Abraham que iba a haber un descendiente de él, que iba a ser una persona muy importante, asimismo a David le hace esa misma promesa, que de su linaje iban a ser un rey, pero un rey que gobernaría para siempre. La grandeza de David nos habla también de que pues David era un pastor muy pequeño, es decir, pequeño en edad y pequeño en estatus, porque los pastores en ese tiempo pues eran lo más bajo que había. Entonces vemos cómo Dios lo va exaltando de lo más bajo a lo más alto. No solamente era eso, sino que también hizo muchas cosas en el aspecto de que fue fiel a Dios, siempre respondió bien a Dios, ya claro hasta el final de su vida. Y aparte se le atribuyen también casi todos los salmos al rey David. Incluso fuera de la Biblia pues le atribuimos las mañanitas también, ¿verdad? Bueno, Jesucristo el rey para siempre. Ese descendiente que iba a ser el gobernante para siempre es Jesucristo. Llega a ser descendiente por parte de David, al ser María del linaje de David. Pero también es rey de reyes por ser el hijo de Dios.
Vemos aquí también que la mayoría de los reyes se van pasando de diferentes, bueno, va viendo diferentes reinados. Me parece que es hasta el número 14 donde hay un rey muy importante. De David fue otro rey y así consecutivamente hasta llegar a Jesús, que también le tocaba ese mismo número. Bueno, vemos que es rey, hombre y Dios verdadero. Jesús va revelando todas las profecías que se van dando, inclusive en los salmos de David. Dice aquí, para ti el principado, el día de tu nacimiento, ese esplendor sagrado desde el seno, desde la aurora de tu juventud. Nos da a entender que pues él ya es Dios, es hombre y es rey desde la concepción misma. Es importante recordar esto porque es importante ver cómo la vida comienza desde la concepción. Tenemos que tener siempre en claro eso como cristianos. Vamos a ver la personalidad del rey David. Aquí tenemos entonces el tercer jalón. Hay que recordar que el primer jalón fue con Abraham, el segundo jalón fue con Moisés y el tercer jalón es con el rey David. La personalidad del rey David pues era muy humilde en contraste con Saúl, por ejemplo. Esta personalidad pues fue desde que fue sencillo, desde pequeño siendo un pastor, y pues siempre fue viendo las cosas que agradaran a Dios. Desafortunadamente casi en una edad muy adulta falló gravemente, cometió muchas cosas muy malas, pero se arrepintió por ello, que es lo que nos deja como importante. Ahora hay que recordar de nuevo el reino de Israel, cómo se consolida ya como un reino, ya con su rey, pues es una imagen de la nueva iglesia. En el dado caso de que nosotros tenemos un rey, que es Cristo, y nosotros somos sus vasallos, entramos a ese reinado a través del bautismo. Ya somos parte de ese reino, y ya somos vasallos de Cristo. Nos dice aquí que el Concilio Vaticano II pues nos va dando una serie de citas, cómo Jesús va actuando, cómo la iglesia tiene que actuar. El principal actuar de la iglesia es hacer lo que vino a hacer Jesús. Nosotros ya lo vemos o lo veremos en alguna lección, que es buscar salvar a los hermanos, buscar la salvación del hombre, y en todo lo que hagamos dar gloria a Dios. Pero aquí nos dice una parte más fácilmente, más práctica. Dice, así también la iglesia abraza con su amor a todos los afligidos por la debilidad humana. Más aún, reconoce en los pobres y en los que sufren la imagen de su fundador, pobre y paciente. Se esfuerza por remediar sus necesidades y procura servir en ellos a Cristo. Hay que ver cómo Cristo, siendo nuestro rey y todos los demás sus vasallos, ver la misma imagen del rey en mis hermanos y buscar ayudarlos, en especial a los más pobres y más afligidos. Ahorita tenemos una buena ocasión para hacerlo con la mega misión o la gran misión, pues tenemos que ponernos en marcha. No somos una iglesia que está descansando, no somos una iglesia que busca evadir cosas. Somos cristianos, parte de ese reino de Dios, con nuestro fundador, que es Cristo, siempre activo, y tenemos que buscar hacer lo mismo que Él, buscar ayudar a nuestros hermanos, en especial a los más afligidos. Pues esa es la lección número 8, hermanos. Espero les haya agradado. Ya saben que por favor dejen sus comentarios. Cualquier cosa que digan me va a ayudar a mejorar. Y pues nos vemos próximamente. Va a haber un video de el tema del retiro. No esperemos que no tarde mucho. Que tengan un excelente día, semana, y que les vaya muy bien el domingo. Por favor, preparen muy bien su tema. Reúnanse antes para preparar su tema y tener las preguntas listas para que no haya confusiones. Que tengan un excelente día. Vayamos a hacer luz y sal en el mundo. Hasta luego.